Pablo de Olavide y doctora en estudios árabes islámicos. En primer lugar, daros las gracias por permitirme estar aquí en el día de hoy. Luego, mi ponencia se titula Las artes de resistencia en la primavera árabe, la caricatura y el grafiti. En primer lugar, hay que tener que la primavera árabe es una serie de oleadas que empezaron en torno a diciembre del año 2010 y que continuaron en el año 2012 y se empezaron en Túnez y se extendieron a otros países, como Egipto, Siria o Yemen. En este sentido, la caricatura y el graffiti se convierten en artes de resistencia, como veremos a continuación, y cobran una importancia infinita. Por tanto, los objetivos de este trabajo son, en primer lugar, estudiar el desarrollo de la primavera árabe como escenario idóneo para que se produzca ese arte de resistencia que acabo de comentar. Número 2, analizar la caricatura y el graffiti como artes de resistencia, por tanto. Y en tercer lugar, observar el impacto que ha tenido este arte en la sociedad. En cuanto al material y método, hay que decir que se ha utilizado una metodología cualitativa, puesto que a pesar de que estoy analizando caricaturas, es un estado teórico de la cuestión que estamos analizando, y se ha realizado una frase descriptiva e interpretativa que permite analizar los datos. En cuanto a las fuentes, se ha utilizado, por un lado, las caricaturas. Se ha optado por el caricaturista sirio Ali Farsad, que tiene más de 15.000 caricaturas a sus espaldas y puede ser considerado uno de los artistas más importantes dentro de la primavera árabe. En primer lugar, porque ya era un caricaturista de renombre y en la primavera árabe podemos decir que sufre una transformación, por decirlo de alguna manera. Por ello, se ha optado por utilizar a este caricaturista y su dibujo. Por otro, para analizar esto, se ha utilizado, por tanto, un método visual etnográfico que me permita analizar esas imágenes, ver qué ha ocurrido dentro, ver el impacto y ver todo lo que ha conllevado el desarrollo de este arte. Respecto al graffiti, se han tenido en cuenta, por tanto, también distintos elementos. Se han tenido en cuenta sobre todo lo que es Egipto y la situación del graffiti en Egipto, y también Siria. ¿Por qué Siria? Porque no podemos olvidar que aunque en Egipto el desarrollo del graffiti es cierto que fue muy prolífero y tuvo una repercusión, por decirlo de alguna manera, bastante importante, en Siria la primavera árabe surge con un graffiti, como veremos a continuación. Para analizar esto también hemos utilizado el método visual etnográfico, es decir, también se ha utilizado un análisis de lo que ocurría y de cómo se han hecho estos grafitis y qué intención tenían. No obstante, también se han utilizado diferentes datos. Estos datos, por tanto, para analizarlos, se ha utilizado una teoría fundamentada que permite codificarlo a través de lo que es el muestreo comparativo, que permite ver qué es lo que ha ocurrido y así organizar un proceso, por algún lado, de análisis y síntesis de todo lo que hemos ido diciendo hasta ahora. Pues bien, como acababa de decir, la primavera árabe es una serie de oleadas que tienen en el año 2010, que se extienden durante el año 2011 y surge en Túnez como consecuencia de que un chico se inmola dentro de lo que es en la ciudad de Sidi Bouzid. Como consecuencia se producen una serie de manifestaciones pacíficas que se irán expandiendo en distintas zonas del mundo árabe. Entonces encontramos que estas revoluciones llegan a Egipto, a Yemen, a Libia y Siria. No obstante, el desarrollo de este movimiento no solo fue un movimiento social que buscaba un cambio político, sino también dio lugar a la proliferación del arte. Se produjo una libre expresión artística, por decirlo de alguna manera, que experimentaba distintos géneros de las artes visuales y multimedia también, incluyendo así la fotografía, la pintura, el vídeo y la escultura. Así como el desarrollo, se desarrollaron también técnicas mixtas, tales como la ilustración y el grafiti. Todo esto era un sistema que quería buscar esa libertad de expresión ansiada y esa manera de contar lo que estaba pasando a través de lo que era la expresión artística. En este sentido se despierta, por tanto, un lenguaje visual y multisensorial de inestabilidad que combinaba lo que era la semiótica, la política y la poética con la participación del espectador, incorporándolo en el propio discurso. Por tanto, el espectador, es decir, la sociedad, a través de este arte se le permitía participar en un proceso político y creativo, que era lo que buscaba desde un primer momento lo que era la propia revolución.
En cuanto al graffiti, si nos centramos en él más concretamente, podemos decir que fue un arte callejero que se convirtió en un movimiento clave para la representación de estos acontecimientos. La primera característica fue que era utilizar la web 2.0 para transmitir las imágenes, pero también la web 2.0, que tuvo bastante importancia dentro del desarrollo de la primavera árabe, pues no debemos olvidar que se consideró la revolución de Twitter y Facebook, muchas veces generaba problemas. ¿Qué problemas? Que tenemos una sociedad, digamos, con unos índices de analfabetismo muy altos, lo cual no tienen acceso a internet y generamos una brecha digital, frente a otras que sí utilizan smartphones, utilizan otra serie de elementos que, digamos, que están más conectados en lo que es dentro de la sociedad. Entonces se produce un choque bastante importante y se utiliza el graffiti como puente, es decir, se intenta plasmar en las paredes todo lo que estaba ocurriendo para informar a la gente, es decir, es como si los muros hablaran. Entonces esta manifestación artística se convirtió en el arma propagandística idónea para responder tanto al terrorismo y a los actos de guerra. Es decir, se convirtió en una respuesta más visible de la revolución en las calles, como un acto de desafío en sí mismo contra el gobierno, y convirtieron en una de las voces más importantes de la revolución. El significado de la revolución, por tanto, para estos artistas se constituía a partir de las experiencias vividas y intentaron, como acabo de decir, hacer que los muros hablaran, es decir, busco reflejar la experiencia que yo he vivido y dejarla plasmada de algún lado. ¿Cuál es el elemento más importante? Las paredes, hacer que la gente se entere y que sienta lo que estamos viviendo. En cualquier caso, Egipto, como acabo de comentar, digamos que fue de los países más prolíferos dentro del arte de graffiti. De hecho, incluso se llegó a recopilar un libro en el cual se incluían todos estos graffiti, que se utilizó Wall Talk, es decir, los muros hablan, y aparecen en torno a 680 páginas, aparecen diferentes pintadas que se produjeron desde el 25 de enero de 2011. Un ejemplo teniendo en cuenta esto, un ejemplo de la emblemática revolución egipcia es el graffiti que vemos a continuación. Se llama Tank vs. Back. ¿Vale? Aquí podemos ver cómo en este mural se representa a un joven que bloquea el acceso de los tanques en la plaza de Tiananmen en junio de 1989. Puede verse que existe una crítica muy comprensible para todos a la presión ejercida por el gobierno sobre el pueblo egipcio. Es decir, aparece un tanque situado frente a un joven en una bicicleta que lleva una bandeja en la cabeza. El mural fue realizado por Gansir con la ayuda de 20 voluntarios y permaneció intacto durante un tiempo y acabó convirtiéndose en el centro de una batalla política. No obstante, varios militantes del Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas egipcias borraron parte del mural, pero en junio de 2003 volvieron a rehacerlo de algún modo y perduró, puede decirse de algún modo, hasta el año 2013. No obstante, cabe decir que otro graffiti que también tuvo importancia es el que vemos ahora a continuación. Como decía, este graffiti, digamos, mucho más significativo en el sentido que desató la revolución en Siria y dio lugar a la propia guerra civil que estamos viviendo hoy en día, ¿no? En este graffiti, a diferencia del anterior, que se utiliza un dibujo gráfico y en el cual podemos ver un dibujo de unos tanques reflejando un momento histórico y comparándolo en parte con el desarrollo de la primavera árabe, el movimiento del 25 de enero de 2011, en este caso sí vemos cómo el graffiti se convierte solo en letras. Utiliza una frase que es "vete ya, doctor", la podemos leer en árabe además. En este ejemplo que hace referencia a "vete ya, doctor", concretamente vemos "es tu turno", es decir, se juega con una palabra árabe para decir "te ha tocado, ahora te tienes que marchar tú", como está ocurriendo en otros países, y además se está haciendo referencia a la profesión de Bashar al-Assad. No podemos olvidar que Bashar al-Assad era oftalmólogo y había estudiado en Europa. De hecho, en un principio él no iba a ser presidente, pero los acontecimientos hicieron que él se convirtiera en presidente. Por tanto, juega un poco con la profesión del presidente Bashar al-Assad para echarlo del país. No obstante, este graffiti, a diferencia de los restos que hemos hablado y que podemos encontrar muchos en Egipto, donde podemos ver cómo se convierte en un elemento clave, es cierto que hizo que muchos niños, estos niños que hicieron el graffiti,
fueran secuestrados, apaleados, torturados, etc. Es decir, las consecuencias fueron nefastas. Por tanto, la gente, a consecuencia de ello, salió a las calles a protestar por lo que estaba ocurriendo. De ahí que se convirtiera en un símbolo de la revolución. No obstante, en ambos casos, a pesar de que se intentaba hacer ver a la gente lo que ocurría y utilizar las paredes como puente, es cierto que si no llega a ser por los teléfonos móviles y el desarrollo de la web 2.0, esto no se hubiera logrado. Porque también es cierto que muchos de los grafitis, tal como los pintaban, los borraban el propio gobierno. Y eso era un problema en tanto que no pervivía el arte, como puede ocurrir, por ejemplo, como en el caso de la caricatura. El caso de la caricatura se diferencia del graffiti en que prácticamente pervive. No obstante, la caricatura es cierto que era un arte que tenía una tradición bastante arraigada dentro de la sociedad árabe. Surge en el siglo XIX, digamos que los primeros modelos van plasmados de una esquizofrenia cultural, en el sentido de que toman modelos europeos y le añaden sus propias ideas, sus propios elementos culturales, por lo tanto no responden a una realidad. Luego pasan al año 1950 y a partir de esa década surgen los modernistas y redefinen el arte añadiendo ya elementos propiamente dichos. La guerra del Golfo, digamos, hace que se convierta en un elemento de comunicación, digamos, alternativo a todo, y ya la primavera árabe no solo se ha convertido en un medio de comunicación, sino que se va a convertir en un arte de resistencia. ¿Y qué se va a caracterizar este arte de resistencia dentro de la primavera árabe? Por dos cosas. Lo primero, se van a representar de forma directa a los presidentes, algo que hasta entonces era prácticamente imposible. Y lo segundo va a ser la red, es decir, la sociedad en red. Se van a utilizar redes sociales como Facebook y Twitter, en las cuales vamos a ver que las caricaturas circulan libremente para contar el problema y lanzarlo al mundo. No obstante, también se produce otro hecho, es que se provoca un momento en el que la gente articula comentarios y genera y mantiene viva esa revolución. De hecho, hoy en día podemos seguir viéndola gracias al desarrollo de la caricatura. ¿Qué quiere decir? Estamos hablando de que la caricatura se ha convertido en un elemento de resistencia, pero también de mantener viva la revolución. Y esa es la gran diferencia que de algún modo tiene con el graffiti. Como decía antes, hasta este momento las caricaturas eran como la que vamos a ver ahora en pantalla. Vemos a un oficial, vemos que está sirviéndole a un ciudadano, que está cociéndolo, y al mismo tiempo le sirve un platito que le pide el pobre ciudadano que está siendo cocido para comer. Es decir, muestra la opresión del poder sobre la gente del pueblo. Como podemos ver, es un señor con un traje ostentoso, galardonado con medallas, y puede ser representativo de una figura del ejército o bien de alguna autoridad. No obstante, es una caricatura global, una caricatura universal que la podemos aplicar a cualquier país del mundo árabe. No obstante, el desarrollo de la primavera árabe hace que esto acabe y que se identifique a cada personaje, como vemos en la siguiente, en la cual vemos a Gaddafi en un coche colérico que pierde los tornillos, que por el camino se quiere recoger y se quiere llevar a Bashar al-Assad, que hace todo esto y que está nervioso, sudoroso, con una maleta, está prácticamente con prisa. No obstante, todo esto no ha sido fácil dentro de lo que es el mundo de las caricaturas, porque el caricaturista que hizo estos dibujos, Ali Farshad, sufrió una paliza la noche del 25 al 26 de agosto del 2011, la cual estuvo a punto de perder la vida. Afortunadamente, solamente lograron partirle los dedos y actualmente sigue dibujando y podemos seguir viendo su arte en la red y podemos ver cómo las críticas que empezaron en la primavera árabe, hoy por hoy, perviven totalmente en su perfil de Facebook. Aunque últimamente está utilizando Instagram, pero es cierto que Facebook, digamos, se ha mantenido ahí un poco llamativa. Respecto a los resultados, cabe decir que, en primer lugar, que la caricatura y el grafiti se han convertido en artes de resistencia, es decir, se han convertido en un arte que han servido para criticar una serie de elementos y una serie de hechos que, digamos, estaban ocurriendo, es decir, para hacer hablar a la revolución a través del arte. Por otro lado, el uso de Internet y el ciberespacio ha sido fundamental. En un momento dado surge como para transmitir a la gente una serie de ideas a través de un vocabulario distinto como es el del arte, pero no lo logran. Es decir, utilizan las redes como puente al final. Es decir, se utiliza para mandarlo para colgarlo en Facebook o para colgarlo en Twitter y que dé la vuelta al mundo al mismo tiempo que mantienen viva las llamas de la revolución, como acabo de comentar. Por otro lado, el uso de la caricatura ha sido más significativo, puesto que el graffiti llega a un momento, pasada la revolución, como que empieza a tener menos repercusión, mientras que la caricatura sí es cierto que continúa comentando y continúa fomentando esa revolución, como acabamos de comentar. Por tanto, la caricatura, digamos, es un arte un poco más incitante
¿Qué es lo que es el graffiti? El graffiti relata la historia y la caricatura, digamos, incita a la revolución. En este sentido, si entramos dentro de las conclusiones, podemos decir que el graffiti se utilizó para que las calles se olvidaran de lo que estaba ocurriendo y hacer que los hechos pervivieran. Y para ello Internet ha tenido una función clave, ¿no? El uso de los smartphones, como acabo de comentar, ha permitido que estos graffiti los encontremos hoy por hoy en muchas páginas de Internet o incluso en las redes sociales, podemos encontrarlo fácilmente. Por otro lado, tanto el graffiti como la caricatura se han convertido en lenguajes no verbales. ¿Qué quiere decir esto? Este arte se ha convertido en una forma de comunicar una serie de hechos, generando al mismo tiempo un sentimiento de unidad dentro del mundo árabe. Algo que hasta entonces, digamos, había sido más complicado verlo, ¿no? La primavera árabe sirvió un poco para unir a todo el mundo árabe hacia un punto en común, ¿no? No obstante, hay que decir que tanto la caricatura como el graffiti son bloques culturales y, como acabo de decir, se están adaptando. Digamos que la caricatura sí ha pervivido más en el tiempo y se ha desarrollado más sobre el mismo tema porque se ha ido convirtiendo o reconvirtiendo todos esos temas de manera de mantener viva la revolución. Con todo, quiero daros las gracias, espero que os haya gustado mi intervención y si tenéis alguna pregunta o queréis añadir algo, queréis comentar algo, por favor, no dudéis en hacerlo, estoy a vuestra disposición para lo que necesitéis. Muchas gracias y hasta pronto.